Hoy tenemos como invitada en EDP Entrevista a Lidia Sommer, Lili para los amigos, quien es abogada y comunicadora y una de las pioneras en marketing jurídico en España en estos momentos, después de haber estudiado abogacía en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, luego haber hecho una especialización, una maestría en comunicación corporativa en la Universidad Complutense, y el año 2008 funda Mirada 360, que es una empresa consultora dedicada a comunicación y marketing exclusivamente para abogados. La experiencia de Lidia hace que hoy sea una referente en el mundo del marketing jurídico y un modelo para muchos de los que empezamos un poco después que ella en este sector. Sabemos, conocemos el interés y la energía que tiene Lili por todas las actividades en las cuales ella participa, además de haber fundado su consultora, es promotora o cofundadora de un movimiento de marqueteros legales en España, Inquietos, que ha hecho muchísimo por el desarrollo y por la difusión del marketing jurídico en Iberoamérica en general. Es más que marketing, Inquietos. Está dedicado a la gestión de los despachos de abogados con una mirada basada en el eje de la innovación. Y ustedes organizan además anualmente el Legal Forum. El Legal Management Forum. Legal Management Forum, y que como tú comentas va más allá de ver el área del marketing en la gestión del despacho. Es un think tank sobre el negocio de la abogacía de los negocios. Ya, excelente, gracias. Bueno, gracias Lili por estar con nosotras. Así que comenzamos ahora con las preguntas que más nos inquietan. Y vamos a empezar con una primera pregunta así muy de rigor. Y es, cuéntanos Lili, tú formaste Mirada 360 en el año 2008, en plena crisis económica. En ese momento, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Qué expectativas tenías? Gracias Lorena, estoy encantada de estar aquí contigo. Me pone un poquito así como nerviosa esto de que me digan pionera, referente, porque me suena a viejísima. Pero bueno, hay que asumirlo. Pero no es una disciplina muy joven, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el 2008 yo venía de estar 5 años en uno de los grandes despachos de abogados en España que se llama Gómez Acebo y Pombo. Entré en el 2002, 2003, en donde estaba naciendo el departamento y se estaba comenzando en general en España a entender a la abogacía como un negocio. Y como tal, tenía que tener sus áreas de gestión. Y tuve la suerte de aprender esos años con Rosana Rumczynski, que era mi jefa y ahora amiga, y con gente estupenda, con una cabeza con capacidad de mucha abstracción, que eran los socios y los abogados de ese despacho, y la verdad es que tengo que agradecer porque me cambiaron la vida. ¿Pero qué fue lo que hace que tú en un momento determinado, exacto, que te vayas? Y que además en un momento en donde parecía que se venía un tsunami, que de hecho pasó, y la gente decía, si estás aquí tranquila, aquí está calentito, ¿para qué te vas a ir a la calle que llueve tanto? Es que me aburrí. Ya. ¿Te aburriste de estar en una oficina me aburrí de tener siempre los mismos proyectos y tropezar siempre con las mismas piedras. Piedras bonitas, piedras lujosas, pero siempre las mismas piedras. Y me di cuenta que se venía un momento de muchos cambios, en donde las plataformas que habíamos utilizado hasta ese momento iban a ser revolucionadas por otras mucho más abiertas, mucho más democráticas, menos exclusividad por una barrera de precio, abiertas a la capacidad de los abogados de presentarse ante la sociedad, ante sus mercados, generando conexiones y aportando valor. En el 2008 recuerdo que escribí un artículo para la revista del Consejo General de la Abogacía sobre las redes sociales para los abogados. Imagínate, en esa época cuando recién comenzaba a explosionar el tema, porque en realidad redes sociales hay, es verdad, hace muchos años, pero explosionar fue a partir de fines de la primera década del año 2000. Sí.
yo ya veía ahí mucho potencial de salirnos de los esquemas rígidos, de un escenario muy focalizado, muy controlado, con muchas barreras en cuanto al mensaje preciso, a la audiencia, con la posibilidad de cambiar de mensaje de acuerdo a audiencias, y con una pretensión de control que fue absolutamente eliminada por los nuevos canales 360 grados. Sí. Y de hecho tú viste o reconociste en ese momento que había un mercado potencial también para ti. O sea, había o sea, estaba creciendo la competencia, aumentando los abogados que querían iniciar sus propios proyectos a pesar de la crisis. Hasta ese momento solamente los despachos muy grandes tenían una mirada sofisticada sobre su negocio y entendían que tenían que comunicarse con sus públicos, identificar servicios prioritarios, promocionarlos, tener una mirada estratégica sobre el precio en un entorno competitivo. Esto fue en las firmas españolas presionado por las firmas anglosajonas que habían entrado a partir de los 90 con Baker, el primero que entró en España, y que los americanos lo tienen clarísimo hace mucho más tiempo, están una generación adelantada a nosotros. Entonces las españolas dijeron, competimos con estos, no podemos ir en un carro tirado por burros cuando los demás están con un Fórmula 1. Entonces sí que eso generó un movimiento revolucionario y de mucho progreso en esto. Eso fue en los 2000. En el 2008 yo me di cuenta que la era digital traía oportunidades para otros segmentos en la abogacía que iban a necesitar ayuda. Interesante lo que mencionas sobre Baker, porque es también la primera firma extranjera en Latinoamérica, bueno, y en Perú también. Y también es cierto que al inicio se vio con un poco de recelo la entrada en un mercado que no es tan grande, de una firma tan potente. Absorbió, bueno, salió con un estudio muy renombrado y tradicional, pero de hecho, aunque muchos de los abogados lo nieguen, sí afectó y sí los hizo cambiar la mirada en cuanto a la gestión, en cuanto a cómo tenían, o sea, vieron que empezaba a entrar la competencia más dura y más fuerte. En la web de Mirada 360, que es una web espectacular realmente, me parece que está muy, muy bien hecha, te presentas tú con un vídeo y compartes dos afirmaciones que son muy importantes y que me parece relevante que compartamos acá con nuestra audiencia, porque son todas las de dos certezas. ¿No? El primero dice que tu primera certeza es que el sector legal es especial y que las estrategias de otras industrias no les son aplicables. Y tu segunda certeza es que afirmas que las firmas que no cuentan con un equipo de gestión profesional necesitan mucho más que una consultoría, que necesitan que la ejecución sea parte del compromiso en el diseño de la estrategia. ¿Podrías elaborar un poquito más sobre todo, bueno, en estos dos puntos? Lo primero es que la primera afirmación de que el sector legal es especial trae implícito un guiño a un artículo de David Maister, que sí es el pionero y el gurú en esto, que seguíamos todos hace mucho. Ahora ya es un señor mayor, como yo. No, pero es más feo que yo. No, pero es menor, o sea, tú eres menor, sí. Un artículo famosísimo que se pregunta si las firmas de abogados son gestionables. Y él dice, después de 15 años trabajando con despachos de abogados, diciendo que es una industria más y que tiene que aplicarse las reglas de mercado que a todos los demás, llega a la conclusión de que no, que el sector legal es especial. Y es especial por muchas razones, y él las desglosa en este artículo, que por cierto lo pueden encontrar traducido en nuestro blog, con el permiso de su autor, porque aquellas características que llevan a un abogado a ser un abogado excelente son las mismas que le ponen trabas a la hora de gestionarse como una empresa. Y tiene que ver con la aversión al riesgo, con lo cual la innovación tiene muchísimos problemas para acceder, con la baja confianza entre los abogados, con el individualismo, con la búsqueda del error. Bueno,
muchas muy interesantes y yo creo que son reales. Yo creo que lo más importante en nuestro sector que tenemos que entender, porque vivimos permanentemente con la intención de otros consultores de estrategia, de marketing y demás, que nos miran como diciendo, estos no hacen nada, son unos paletos, son unos aburridos, mira qué clásicos. Eso. Primero que hay que entender que esta es una profesión de confianza. Y no se vende igual cuando tienes en juego la vida, la libertad, las relaciones con los suyos o el patrimonio de una persona o de una empresa, que como cuando vendes un producto como zapatillas. Sí. O sea, lo primero es, esto es otra cosa, hay que entender que lo que gestionamos es otra cosa. Luego, que el producto que vendemos son abogados y que coincide el productor del servicio con el que lo tiene que comercializar, promocionar y que es al final el portavoz y el embajador de la marca. Y que los abogados cuando tienen que hacer comunicación en marketing es lo que tienen después de una fila así, de temas urgentes para el cliente. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que no podemos hacer es hacerles perder el tiempo. Y que hay que estar allí donde el cliente te espera. Entonces, bueno, muy resumido, porque este es un sector especial, es un sector en donde hay que entender muy bien, no se puede ir directamente a la transacción, es una venta consultiva, se trata de construir una relación y yo siempre digo que la generación de oportunidades tiene que ver con 3 pilares. El primer pilar es la propuesta de valor, que tengas una estrategia, que te dirijas algo ofreciendo los servicios a una audiencia que le interese, que en el entorno competitivo tus precios sean razonables al valor que aportas. Y que ese segmento al que te dirijas sea suficiente como para tener una práctica rentable. En segundo lugar, que tengas reconocimiento, tanto en la marca de la firma cuando es necesario, como en la marca personal del abogado. Este es un sector de personas, lo que importa es quién lo hizo, cómo te trató, cómo te atendió. Entonces, marca de la firma y marca del abogado, que no se trata de ser un influencer, sino de tener reconocimiento como experto en una materia. Y para saber qué materia, tienes que haber hecho primero la parte de la propuesta de valor, porque tienes que tener una estrategia de diferenciación. Y en último lugar, las relaciones de afinidad con las personas clave en el proceso de la compra. 3 pilares entonces: propuesta de valor, reconocimiento de experto y relaciones de confianza con los que toman la decisión. Y luego, ¿por qué los despachos medianos necesitan mucho más? Porque qué hay que hacer está claro, ¿sí? Y lo decimos en esta y en muchísimas ponencias, lo escribimos. Eso. Lo que es más difícil es tener la estrategia adecuada y la ejecución adecuada. Hay 3 dimensiones en el éxito de una campaña o un plan de comunicación y marketing de un despacho de abogados. Primero, la parte estratégica. Hacer lo que hay, o sea, dirigirte a un público correcto, con el mensaje correcto, con tener muy claro el posicionamiento y la diferenciación. Segundo, la táctica. ¿Qué es lo que vas a hacer para llegar ahí? Si vas a hacer, en qué redes estar, con qué tipo de contenido, qué formatos, qué es lo que quiere tu potencial cliente. Y por último, la técnica. Si haces todos los 2 primeros pasos muy bien, pero lo haces mal, o sea, si tus artículos son aburridos, si no aportan valor, si no cierras con algo recordable, si no muestras el impacto que puede tener la cuestión regulatoria que estás comentando, cómo eso impacta en el negocio, pues no va a servir de nada. Son 3 pilares y si uno cojea, se cae todo. Entonces, estar ahí, no solamente en la parte, en el momento estratégico de definir cuál es el plan, dónde hay que estar, cuáles son las audiencias, cuál es el mensaje clave, cómo esto lo vamos a llevar, sino además ejecutarlo para que la táctica y la técnica estén bien, inclusive con entrenamiento a los abogados. Con entrenamiento, con formación en portavoces, con ayuda en presentaciones eficaces, para que puedan dar
una conferencia o hacer un vídeo de un modo que transmitan. Lo de que tenemos vídeo en la web es porque nosotros creemos que el potencial de lo audiovisual a los efectos de transmitir confianza y transmitir credibilidad como experto es inigualable con nuestros formatos. Disculpa que te interrumpa, pero tú eres de las que se anticipó a esto, porque los que te conocemos de hace un buen tiempo, antes de conocernos personalmente, veíamos tus entrevistas, las entrevistas que hacías en el famoso Sillón Rojo, y que has hecho más de 40 entrevistas, cerca de 50, y empezaste hace 5 años. Hace 5 años, sí. Antes de que empezara toda esta movida de mucho antes de la pandemia. Claro. ¿No? De hecho, con la pandemia dejamos de hacer. Para diferenciarse. Porque ya lo hacía todo el mundo. Lo que nosotros vimos en esto, una posibilidad de comunicar a través de imagen y de sonido sobre temas en donde el potencial cliente no quiere ser visto. Tú puedes dar una conferencia sobre muchas cosas, pero hay temáticas que tratan los abogados que son vergonzantes, que son confidenciales, sin embargo son interesantes. Entonces, este es un modelo que además es muy eficiente y que, como todo lo digital, en la medida que se programe así, continúa trabajando para ti los 24 horas de los 7 días de la semana. Y creemos que es una herramienta súper poderosa que está a nuestro alcance. Pero la siguen utilizando, o sea, tú con tus clientes sí la continúas, claro, obviamente. Permanentemente. Lo que no hacemos, porque ahora el poder hacer a través de Zoom o de Webinar Jam o de Teams o de... Como lo estamos haciendo nosotras ahora también, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros, te permite hacer otras cosas. Yo por eso me parece importante que es cierto que la pandemia nos quitó mucha posibilidad de interacción. Los abogados necesitamos contacto, necesitamos conocer gente, necesitamos hacer seguimiento de esos contactos y para eso los eventos eran muy potentes. Pero tenemos que pensar que los canales digitales nos permiten otra cosa. Entonces, podemos hacer con gente de cualquier región en el mundo. La potencialidad de contactar, de presentar a los expertos, las firmas internacionales, antes tenían que hacer toda una movida si querían traerse un experto de otra ciudad, pero ahora es que da lo mismo donde estás. Así es. Y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, simplemente con una buena conexión. Lo cual no quita que el contacto presencial sea necesario y debe mantenerse y veremos la manera de recuperarlo, pero ya no va a ser necesaria la inversión alta en tiempo, en dinero, de acudir, asistir a las distintas actividades, pero sí se extraña y es necesaria la presencia física, ¿no? Sí, pero ya no va a ser obvio que para trabajar tienes que reunirte en un lugar físico, o que para reunirte con alguien, para hablar con alguien, tienes que tener compartir espacio, trasladarte en avión, en coche, todo el estrés, toda la movida, todos los riesgos, todo el gasto, todo el impacto en la ecología de eso, es algo que nos podemos ahorrar. Pero sí, cuando nos reunimos, tiene que ser significativo. Así es, tiene que estar además planificado, ser estratégico, porque en realidad tenemos que ser estratégicos, mantener, digamos, nuestra conducta o todas las acciones dentro de un marco de estrategia. Tú mencionaste hace unos momentos las dificultades que puedes que tuviste y que seguramente hemos tenido todos los que alguna vez, o todas las que hemos trabajado en un despacho, en cuanto a la implementación de acciones o estrategias de marketing. ¿Cuáles piensas tú que son los obstáculos o estos obstáculos con los que con los que las marketeras nos encontramos, Lili? ¿Nos podrías mencionar algunos? El principal obstáculo es que los resultados de un plan de comunicación y marketing no es inmediato y muchas veces no es evidente. Se requiere permanecer y profundizar las acciones, impactando muchas veces y con distintos formatos a la misma audiencia
para cambiar una percepción. ¿Sí? Y muchas veces los abogados tienen como el pensamiento mágico de hago esto y a los 2 meses estoy vendiendo más. El otro problema que tenemos es que no se mide. En otros sectores se hace una medición de las percepciones antes de una campaña, se ejecuta la campaña y luego se vuelve a medir y ese es el modo. Hay otras formas de medir el impacto de la comunicación, pero yo creo que esta es la más fidedigna. Y entonces hay que también ser consciente de que los resultados son a mediano plazo y se requiere un trabajo y aquí es la segunda barrera, que es imprescindible que se involucre el abogado, el socio o la socia. Y muchas veces la gente contrata los servicios de comunicación pensando que alguien se encarga. Y esto es como contratar al personal trainer y que salga a correr, ¿no? No es suficiente con pagar la cuota, lo que hay que hacer es ir y sudar. Y sudar bien. Y ponerle corazón y mente y estrategia a lo que se hace. Entonces, esta situación de que no es delegable, salvo para abogacía de persona física, que ahí sí nosotros podemos escribir y podemos hacer muchísimo más, pero cuando es abogacía de los negocios de alto valor añadido, donde el cliente es muy sofisticado, el contenido tiene que ser también de mucho valor. Entonces, nuestra aportación ahí es hacer que esos contenidos sean atractivos, que no sean infumables, que no sea largo, tedioso y con poco contenido, sino que la gente nos pague con el mínimo de atención para el máximo de aportación de valor. Y en realidad allí lo que necesitamos del abogado es el contenido, o sea, su compromiso con... Y su comprensión del mercado. También. Su comprensión del mercado. La parte estratégica también tiene que estar. Y apertura también, ¿no? O sea, apertura a hacer algo diferente, a delegar, también es uno de los obstáculos que uno con el que uno se encuentra, es esta falta de confianza por parte del abogado en el marquetero, en el comunicador, que siente que no lo va a hacer tan bien como hay partes debería. que hay cosas que no podemos hacer nosotros. Eso tenemos que tener claro. ¿Qué parte es del asesor? ¿Y qué parte forma parte del ADN del abogado? Porque si delegan, esto es como el que le manda a alguien que escriba cartas a su novio en su lugar. Al final se va a enamorar del que te escribió las cartas. ¿Sí? Hay partes que no puedes quitarle. Los valores de la marca personal y de la firma y la personalidad tienen que estar ahí. No es café para todos. Entonces, se puede delegar parte, pero tenemos que hacer un acompañamiento muy personalizado para que esa impronta personal y del despacho estén muy presentes y que no haya luego incoherencias, porque al final todo termina en una reunión cara a cara de presentación y con muchas interacciones, con suerte te aceptan una propuesta y trabajas. Entonces, como quien delega las cartas a la novia, es difícil que esa parte, eso que es el corazón de la relación, que es cómo te aporto valor, cuánto más fuerte vas a estar con este abogado que con otro, que eso es lo que nosotros al final tenemos que transmitir. Para eso es imprescindible que esté el abogado muy comprometido. Y al final es un equipo, hacemos equipo con la gente del despacho, que tienen que ponerle la cabeza con su conocimiento de cómo está el mercado, dónde puede haber una oportunidad de colaboración jurídica, de dónde puede estar la diferencia, que nos permitan hablar con los clientes, porque al final aquí, y tú lo sabes perfectamente, Lorena, en los directorios lo que cuenta tu cliente. Así es. Entonces, esa posibilidad en el momento de hacer la estrategia de comunicación, de poder tener acceso a los clientes y después como una rutina permanente de hablar con los clientes, escucharlos, identificar dónde podríamos mejorar, qué cosas haríamos distintas, qué dirían de nosotros al recomendarnos. Al final ese es el posicionamiento y es el modo más a nuestro alcance de medir
las percepciones del público más relevante que tenemos, además de nuestro equipo. Pero eso que estás mencionando es muy difícil de conseguir por parte de los abogados, porque muchas veces tenemos la impresión, cuando converso también con otros colegas, que no quieren prácticamente saber de fuente directa qué es lo que está opinando el cliente sobre el trabajo o el servicio que están brindando. Por ejemplo, cuando hemos conversado con abogados de firmas extranjeras, ellos sí, por los estándares que les imponen, digamos, o que ellos deben cumplir, hacen encuestas después de culminar un servicio, pero no es lo usual. Y tú, en lo que hemos venido conversando, sí, ¿consideras que el consultor de marketing, el que acompaña al despacho, tiene que estar en contacto permanente con estos? O sea,